Bueno, como les decía, el segundo corte es la parte de estadística descriptiva y lo primero que vamos a ver son las tablas de frecuencia para datos no agrupados, también llamados datos ordenados. Sin embargo, pues primero hay que ver un poco de la teoría, que realmente es lo que está acá, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la estadística descriptiva? Pues que el estudiante comprenda y aplica algunas técnicas de recopilación, organización y representación de un conjunto de datos, proveniente del planteamiento, la discusión y la resolución de problemas, para interpretar y analizar el comportamiento de variables en dicho conjunto. Por lo general, o hasta anteriormente, lo que nosotros hacíamos era, cuando yo les decía, a ver, chavos, calculen la media de algo. La fórmula muy básica de la media aritmética es número de datos, la suma de los números de datos entre el número de datos. Y ya. El detalle allí es que solamente era sacar valores y pues encontraba una respuesta. En estadística descriptiva vamos a darle un poco más de sentido. Como dice aquí el propósito, pues es que a partir de un conjunto de datos, pero ya asentado en un tema, se van a ordenar, se van a sacar las diferentes, o se van a encontrar las diferentes medidas de centralización y dispersión, con el objetivo de sacar conclusiones. Obviamente estas herramientas de dispersión y centralización nos van a dar respuestas que van a significar algo. Y con base a ello, nosotros vamos a obtener vamos a tener o vamos a poder sacar conclusiones. Vamos así poder dar sentido a algunas cosas que de antes solamente eran datos dispersos. Eh, dice, aquí la estadística descriptiva se encarga de la organización, que es organizar los datos, la presentación y descripción de los datos recolectados. Aquí es donde vamos a usar las tablas de frecuencias y de obtener información a partir de ellos. Obviamente, al aplicar las herramientas, le vamos a obtener información y obviamente vamos a llegar a una conclusión. El objetivo de la organización de datos es acomodarlos en forma útil para revelar sus características esenciales y simplificar ciertos análisis. ¿Okay? Importante que a partir de ahora pues le vamos a dar sentido al conjunto de datos. Esto de acá es un párrafo que si bien no siempre se sigue, pues es teórico, ¿no? Al final nosotros podemos elegir cómo ordenar esos datos. Ejemplo, o más bien lo que dice acá, cuando el tamaño de muestra, o más bien el número de datos, es menor a 30, los datos pueden tratarse individualmente y en este caso se les llama datos no agrupados. Sin embargo, cuando la muestra n, que es el número de datos, es mayor o igual a 30, es laborioso hacerlo de esa forma, por lo que se lleva a cabo algún tipo de agrupación preliminar para realizar el tratamiento adecuado a los datos. En este último caso se les llama datos agrupados. Teóricamente esto funciona y es cierto, sí funciona, pero para fines al menos de el ADA 7, que es con el que realmente vamos a empezar, no importa que sea que n o el número de datos sea mayor a 30, lo vamos a tratar como datos no agrupados. Este de datos agrupados, este párrafo corresponde a prácticamente la primera parte del semestre del tercer año, del sexto semestre. ¿Okay? Entonces, esto lo van a ver en tercer año, este párrafo. Una vez que pues entendemos para qué nos sirve la estadística, pues vamos a datos no agrupados como tal. Nos menciona aquí, si los datos están en una escala por lo menos ordinal, lo primero que podemos hacer es ordenarlos en forma ascendente o descendente. Esto, pues creo que es muy fácil de hacer, ¿no? Una vez ordenados los datos de la muestra, se organizan en una tabla de frecuencias, que es lo primero que vamos a ver, la tabla de frecuencias. Ahorita vamos a ver cómo se arma. Nos define una tabla de frecuencias, también llamada de distribución de frecuencias, está formada por las categorías, en caso que sean agrupados, o valores de la variable en datos no agrupados o ordenados, que es lo que vamos a ver, y sus correspondientes frecuencias. Y vamos a explicar esto con un ejemplo. Aquí nos dan una serie de datos. En un grupo de estadística, primero la verdad no sé qué lugar es este, se observó la estatura de 16 alumnos y se obtuvieron los siguientes datos en metros.
Aquí observen que hay 16 datos. Yo les pregunto, ¿alguno de estos datos se repite? Sí. Hay datos que se repiten, ¿no? Uno de ellos, ¿cuál es? El 1.58. El 1.58, ¿ok? El ejemplo de la frecuencia vendría siendo cuántas veces se repite un dato. En este caso, el 1.58 se repite ¿cuántas veces? 2. 2 veces. Entonces, esa sería su frecuencia. Así de fácil. No hay mucha ciencia ni mucha dificultad en esto. ¿Por qué se llaman datos ordenados? Pues porque lo vamos a ordenar, tal como dice acá, de forma ascendente o descendente. Por lo general y para fines prácticos lo vamos a ordenar de menor a mayor, o sea, de forma ascendente. Si nosotros agarramos este conjunto de datos y los ordenamos, vamos a empezar con 1.52. Si aparece otra vez el 1.52, pues lo ponemos inmediatamente y así nos vamos yendo, ¿no? Eso nos va a brindar facilidad para armar nuestra tabla de frecuencias. Aquí ya está ordenado de menor a mayor el conjunto de datos que nos da el problema. Recuerden que esos son ¿qué? ¿Esos datos a qué corresponden? ¿Qué me dicen esos datos? ¿Qué son? Chavos, lo dice el problema. De estatura. Son estaturas. ¿De cuántos alumnos? ¿Cuántas estaturas hay? 16. 16. 16. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que se hace? Lo primero que hay que hacer, pues, es es ordenarlos, ya lo hicimos, y vamos con base a eso, vamos a ordenar nuestra tabla de frecuencias. Dejen espacio, esto lo pueden hacer en su libreta o en hoja en blanco, como mejor les parezca, pero dejen espacios porque vamos a ir aumentando columnas, ¿ok? Aproximadamente son 4 columnas más, si no me equivoco, para el ADA 7. Entonces, esas son las primeras dos, dejen espacio para poner 4 columnas más. Aquí dice distribución de frecuencias. La frecuencia, también llamada frecuencia simple o frecuencia absoluta, se define como el número de veces que aparece un dato X y se denota por F. Recuerden que X, pues es el dato, e Y indica que la estatura, que es en sí X, puede tomar diferentes cantidades. XY representa cualquiera de esos datos. Obviamente nosotros cuando trabajemos con uno, pues sabemos obviamente con cuál vamos a trabajar. Y las primeras dos columnas, pues corresponde a la estatura, que es nuestra variable, XY, y lo ordenamos 1.52, 1.53. Sin embargo, en esta columna no vamos a poner, por ejemplo, 1.52 que aparece 2 veces, no lo vamos a poner 2 veces en la columna, sino que en frecuencia vamos a escribir las 2 veces que aparece. Sale 2 veces, pues pongo un 2. El 1.53 aparece 2 veces, también lo pongo 2 veces acá. 1.53 tiene 2 de frecuencias. Recuerden que la frecuencia es el número de veces que aparece un dato. ¿Okay? El 1.57 aparece una vez. El 1.58 aparece 2 veces. Aquí se pone el 2, 1.58. ¿Okay? 1.60 aparece una vez, pues aparece 1. El 1.64 aparece 3 veces, 1, 2, 3, pues pongo 3. Y así me voy yendo por cada dato. ¿Ok? Y así es como se va construyendo la tabla de frecuencias. Al menos las primeras dos columnas. ¿Queda claro eso? ¿Lo ven difícil? ¿Está complicado? ¿Qué me dicen? Está fácil. Más sencillo. Está sencillo, ¿no? Ok. Se entiende, ¿no? Siempre hay que hacer, siempre que les dé un problema, pues lo primero que tienen que hacer es ordenar de forma ascendente o descendente. Ya les dije que mejor de forma ascendente, de menor a mayor, y luego construir esta tabla. La siguiente columna se le conoce como frecuencia relativa, FR, ¿ok? Está aquí FR, frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el número de veces que aparece cada valor de la variable XY. Es decir, cada dato, cuántas veces, o sea, es la frecuencia, aquí he hablado de la frecuencia, dividida entre el tamaño de la muestra y se representa con FR y se tiene que cada valor de FR
es la división de la frecuencia correspondiente a la X entre N. En este caso, N, ¿cuánto viene siendo? ¿Qué les dice? Dividida entre el tamaño de la muestra. 16. 16, pues claro. Mi muestra son este conjunto de datos. ¿Cuántos datos tengo? 16. 16. Entonces, N es igual a 16. Así de fácil. Otra manera de sacarlo es sumando eso. 2 más 2 más 1 más 2 más 1 más 3 más 2 más 1 más 1 más 1 me da 16. Ah, este es N. Y me dice la frecuencia relativa es el número de veces que aparece cada valor de la variable x, y. O sea, el número de veces que aparece este valor, pues es la frecuencia, 2 veces, dividida entre el tamaño de la muestra, que ya sé que es N. Entonces, para encontrar el valor de la frecuencia relativa para 1,52, yo divido 2 entre 16 y me da 0.1250. 1,53 también aparece 2 veces, entonces divido 2 entre 16 y me da 0.1250. 1,57 aparece una vez, pues divido 1 entre 16 y me da 0.625. 1.64 aparece 3 veces, pues divido 3 entre 16 y me da 0.1875. Y así por cada uno. ¿Ok? Lo que yo les pediría es que comprueben que estos resultados estén correctos. Y no está de más que ustedes lo practiquen, porque una cosa es que yo les diga que esto da y una cosa es que ustedes lo hagan. Luego me vuelven a preguntar, maestro, ¿cómo se hace? Ya está muy claro esto. Copien esto y copien esta tabla. O anéxenla a esta primera columna. A esta primera tabla, anéxenla a la tercera columna, como ustedes quieran. Y comprueben estos resultados. Vamos. Hasta aquí, ¿alguna duda? No. ¿Ok? Víctor, ¿ya comprobaste que el 1.74, su frecuencia relativa sea de 0.0625? ¿Puedes corroborarlo? ¿Qué tal si el libro se equivocó? Allá, Víctor. Cordero. ¿A mí me dice, maestra? Sí, claro. Hay otro Víctor Israel. Ah, es que hay dos Víctores, pues Ups, no sí, sabía. perdón. Está de razón. Víctor Ay, Israel. Cordero. ah, Compruébame que esté correcto ese valor. No vaya a ser que esté mal y no me puedas cuentear. Entonces, agreguen esa tercera columna y comprueben los resultados. Si encuentran el error, me dicen. Maestra, ¿me podría repetir cómo se saca la frecuencia relativa? ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo sacar la frecuencia relativa? Ok, la frecuencia relativa es la división de la frecuencia entre n. Ya quedamos que n es 16, pues divido 2, que es la frecuencia de este dato, 2 entre 16, aquí está, 2 entre 16, 0.1250. Por ejemplo, para 1.57 va a ser 1 entre 16 y te va a dar 0.0625. Y, por ejemplo, este que es de 3, vas a dividir 3 entre 16 y te va a dar 0.1875. ¿Ok? Así se saca la frecuencia relativa. Y está la fórmula acá, es la frecuencia entre n. Así por cada uno. 2 entre 16, 2 entre 16, 1 entre 16, 2 entre 16, 1 entre 16, 3 entre 16, 2 entre 16, 1 entre 16, 1 entre 16, 1 entre 16. Entonces, n siempre va a ser 16. Sí, para este problema, sí. Lo que les dice. ¿Cuántos datos tengo? 16. Ah, pues n es 16. Ah, ok, maestro, gracias. Vale. Si encuentran el error, me dicen.
Maestro, tengo una duda. Dime. ¿Por qué en el de 2 entre 16 le tiene aumentado un cero, el de 0.125? Ah, es nada más para que cuadren cuatro dígitos. Si fijas, todos tienen cuatro dígitos después del punto. Es solamente para ponerlo. Si te sale 0.125, está bien. No tienes que agregarle el cero. Ah, ok. Y de hecho una calculadora te va a arrojar tres valores. 12, o sea, 0.125 te va a arrojar. No te va a arrojar 0.1250. El cero es para que todos cuadren a cuatro decimales. Es solamente para eso. Maestro, yo lo hice y me salió que están bien. Todos, excelente. Todos están bien. Muy bien. Bueno, si no hay ninguna duda, vamos con la siguiente columna. De hecho, las siguientes dos columnas. La frecuencia acumulada de un valor X. Esa es la siguiente columna, frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada de un valor X y, o sea, cualquiera de estos, es la suma de las frecuencias absolutas. La frecuencia absoluta es esta frecuencia, la frecuencia simple, de todos los valores menores o igual al valor XY y se representa por FA. Es la tercera columna, la cuarta columna. ¿Okay? La frecuencia acumulada son las sumas de las frecuencias absolutas o las frecuencias normales, las que aparecen de entrada. ¿Ok? Ojo, dice frecuencia acumulada. ¿Qué quiere decir? Que se van a ir acumulando los datos, se van a ir sumando las frecuencias. ¿Ok? Obviamente, para el primer dato, como no hay nada que sumar, la frecuencia del primer dato es la misma para la frecuencia acumulada. ¿Ok? Para el segundo dato, lo que se hace es sumar esta frecuencia o esta frecuencia de acá más la siguiente frecuencia. 2 más 2, 4. Ahora voy a sumar la siguiente frecuencia. 4 más 1, 5. La siguiente frecuencia, 5 más 2, 7. La siguiente frecuencia, 7 más 1, 8. La siguiente, 8 más 3, 11. 11 más 2, 13. 13 más 1, 14. 14 más 1, 15. Y 15 más 1, 16. De igual manera, a lo que coincide es que el último valor de frecuencia acumulada coincide con el valor de n. ¿Ok? Comprueben si está bien y díganme si tienen duda de esto. ¿Tienen duda? Pregunten. ¿Una duda?
¿Alguna duda, chavos? No, maestro. ¿Seguros? Ok, conste. La siguiente, frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada de un valor xy es la suma de las frecuencias relativas de todos los valores menores o iguales al valor x. Y se representa por FRA. Aquí, esta columna la llama frecuencia acumulada relativa. Sin embargo, el nombre correcto es frecuencia relativa acumulada. ¿Ok? Entonces, no lo vamos a manejar como frecuencia acumulada relativa. Vamos a llamarle frecuencia relativa acumulada. Y ya no va a ser FAR, va a ser FRA. ¿Ok? ¿Queda? Sí, maestro. Ok, entonces se va a llamar frecuencia relativa acumulada y su no me acuerdo cómo se llama, cómo se dice esto, pero su símbolo, para decir lo que no es símbolo, tiene otro nombre, va a ser FRA. ¿Ok? Y así como la frecuencia acumulada se basa de la frecuencia relativa acumulada se va a basar de la frecuencia relativa. Si se fijan, el primer valor de la frecuencia relativa acumulada es el primer valor de la frecuencia relativa. ¿Y cómo vamos a encontrar el siguiente dato? Pues sumo esta frecuencia relativa más esta frecuencia relativa y me va a dar 0.25. A esta frecuencia relativa le voy a sumar la siguiente frecuencia relativa y me va a dar 0.3125. Y así me voy yendo. Esta más esta me va a dar esta más esta me va a dar la que sigue, esta más esta me va a dar la que sigue. Y así me voy yendo. Y así se obtiene la columna de frecuencia relativa acumulada. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda hasta acá, muchachos? No, maestro. Por allá, ya subí. No, maestro. Daisy, Angélica, Noemí, Taboada, Talango. Ninguna, profe. No, maestro. ¿Creen poder resolver No, uno? maestro. Porque Sí. la siguiente clase lo que vamos a hacer, van ustedes a resolver uno. Ustedes lo van a hacer todo, les voy a dar los datos y ustedes van a llenarlos. Y al paso de un rato, yo les voy a preguntar y quien me responda tenga punto extra y quien no me responda le voy a quitar un punto. Entonces por eso les pregunto, ¿queda alguna duda? Si no tienen ninguna duda, muchachos, vamos a dejarlo hasta acá. Y continuamos a la 1.